¿cómo están? Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este segundo episodio de nuestra segunda temporada de Mi Papá y Yo Podcast. Papito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Saludos. Oigan, pues el día de hoy tenemos un episodio súper interesante. Yo estoy bien emocionada de hacer este tema, de abordar este tema, porque justo cuando se me ocurrió que podía ser un tema para el podcast, le hablé a mi papá y le dije, por favor, échate la serie. El día de hoy vamos a platicar sobre la serie que se está haciendo stream o transmitiendo por Amazon Prime y que trata del atentado que vivió Paco Stanley, el presentador de televisión mexicano, que todo el mundo lo quería, y esto que pasó en 1999. Entonces, ¿te parece buena idea si empezamos? Me parece muy bien. Vamos a empezar. Bueno, pues como ya les comentábamos, hoy vamos a platicar sobre la serie que se está transmitiendo por Amazon Prime y que trata sobre el atentado que vivió Paco Stanley el 7 de junio de 1999. Esta serie se llama ¿Quién lo desvivió? Hay palabras que no se pueden utilizar en ciertas plataformas, así que vamos a usar ese término. Papá, la pregunta de rigor, ¿te gustó la serie? ¿Sí o no? Me pareció muy interesante. El director hace un muy buen trabajo, recrea muy bien los hechos. En sí, en general, me pareció muy bien realizado. Es una serie que a mí también, lo más importante de todo es la recreación. O sea, la producción fue increíble. Quiero corregirte de algo, papito. No fue un director. La serie, de hecho, es una colaboración entre varios directores y productores mexicanos muy reconocidos, entre los que están Alexandro Aldrete y Humberto Hinojosa Oscariz. Esto es muy interesante porque sí, es una producción, la verdad es que de primer mundo para mí. No sé si sabes esto y no sé si la gente lo sepa, pero tú sabías que, por ejemplo, el restaurante donde ocurre la situación, la masacre, fue recreado en Ciudad Nezahualcóyotl. Ah, no, no, no. Eso es algo que mucha gente no sabe. Yo tampoco lo sabía. Cuando lo leí dije, no puedo creerlo, está igualito. Entonces, a eso me refiero con que los detalles de producción y la recreación de la época son impresionantes. Vamos a empezar desde el principio. Esta serie, ¿Quién lo desvivió? Es una serie basada en hechos reales, pero mucho tirada a la ficción. Eso es algo que tú notaste, ¿verdad? Yo no creo que haya sido tanta ficción. Fue un poquito recreacional, pero con muy apegada a lo que realmente sucedió. Sí, claro, pero hay situaciones que suceden ahí que son creadas como para la serie, no necesariamente sucedieron. Y eso es algo que creo que toda la gente debe tener en mente, papá, con estas series biográficas. Quieren o queremos, me incluyo, queremos creer que lo que estamos viendo es lo que realmente pasó y no necesariamente todo es tal cual. Entonces vamos a tener un poquito eso en mente. Papá, los actores. Vamos a platicar un poquito de eso, ¿te parece bien? Me parece estupendo. La serie cuenta con actores de primera calidad y muy destacados como Roberto Duarte, que mis respetos, yo me quito el sombrero, no conocía su trabajo, pero es justo el actor que representa a Paco Stanley. Luis Gerardo Méndez, que también me quito el sombrero, me fascina cómo actúa y es la persona, o el actor, perdón, que representa a Mario Besares. Diego Boneta, que hace a Jorge Gil. Zuria Vega, Belinda. Está Jorge Zárate, que es el que representa a Samuel del Villar, y está Javier El Cha Ramírez, que no sé si lo sabes, pero El Cha Ramírez es un músico rockero que fue parte de las agrupaciones de Fobia y de Moderato. No sé si sabes de lo que te estoy hablando, pero son bandas muy populares que existieron básicamente pues entre 80s y 90s, pero vamos a empezar desde cero. Papá Roberto Duarte. Primero que nada, quiero felicitar al que escogió a este actor para representar. Hace una protagonización casi perfecta. Es más, yo cuando lo veía actuar me parecía estar viendo a Paco Stanley. Yo tuve oportunidad de trabajar un par de años con Paco Stanley y ahora que veía a este actor era impresionante. Este hombre fotografió perfectamente al personaje. El mejor dentro de la serie, porque hace un trabajo maravilloso. No sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que hizo Javier Risco, Sí. y justo yo cuando escuché a Roberto Duarte hablar me di cuenta que es un actor preparadísimo y aparte con la sensibilidad que necesitan los actores.
Te voy a decir algunos datos muy impresionantes de Roberto Duarte, que a lo mejor mucha gente no lo sabe y a lo mejor tú tampoco. Roberto Duarte, papá, es actor y director mexicano y tiene una carrera multifacética. Él comenzó como reportero en TV Azteca y no me lo vas a creer, pero le tocó cubrir justo el atentado de Paco Stanley, según datos que yo leí. Él se alejó del periodismo precisamente para poder dedicarse a hacer la actuación y se lo aplaudimos. Y yo de verdad espero que ahora que hizo esta representación, otros directores lo vean y le den de verdad trabajo haciendo otro tipo de personajes. Cada vez que soltaba la carcajadita era igualito. O sea, de verdad, yo creo que hasta la familia de Paco Stanley, si le tocó ver la serie, se han de haber sentido sacudidos como tu papá. Este señor, mis respetos, y de verdad yo también me quito el sombrero con él. Luis Gerardo Méndez, papá, que hace a Mario Besares. ¿Qué te pareció? Mira, el tocayo es extraordinario actor. Pausa. Te dice tocayo porque él se llama Gerardo. Siempre ha hecho muy buenos trabajos. Me parece que hace muy buen trabajo, pero la personalidad de Mario Besares físicamente era diferente. Entonces eso chocaba un poquito, pero al verlo trabajar, te quita totalmente cualquier posibilidad de error, porque es un actorazo genial. Fíjate que yo, eso que comentas también lo percibo, pero siento que el hecho de él haber representado a Mario Besares desde cómo es él, le da más cuerpo al personaje, porque no estás imitando, sino estás representando. Y la manera en la que habla y el papacito que Mario Besares usa mucho, a mí me encanta ver que no deja de ser un poco él, aún representando un personaje. O sea, no deja como su calidad actoral y para imitar 100% a un personaje, que creo que es lo mismo que pasó también con Roberto Duarte. Siendo él quien es, pudo representar y darme la imagen de la persona real sin perder su esencia al 100%, y eso me encantó. A mí Luis Gerardo Méndez me tiene loca desde que vimos a nosotros los Nobles, y la verdad es que él representó a Javi Noble, siendo un personaje, papá, que trascendió la película, se convirtió en meme, es tema. Pues aparentemente no estaba tan loco porque ahorita ese negocio está funcionando en Europa. Exactamente, es lo que decía yo, se convirtió en meme. Y vamos a platicar también de Diego Boneta, que para mí, papá, Diego Boneta en este personaje deja mucho que desear. Mira, coincidimos totalmente, mijita. Ni es el perfil de Gil, no tiene nada que ver con el perfil original del original, y su actuación también está muy limitada. También coincido contigo, fue tal vez de todos los actores el más limitado. Sí, papá, y mira, yo tengo un conflicto con Diego Boneta en esta serie. Otra vez, nuestros puntos de vista son personales, no somos ni expertos ni estamos criticando, claro. Simplemente somos viewers, ¿cómo se dice? Audiencia que está emitiendo una opinión. Pero yo creo esto. Diego Boneta tiene muy pesado el bagaje de haber representado a Luis Miguel. ¿Por qué? Porque no se lo quita, papá. Hay una característica muy particular de Luis Miguel representado por Diego Boneta. Es un detalle muy pequeño, pero yo lo noto y de verdad me molesta. Cuando Diego Boneta estaba representando a Luis Miguel, tenía un parpadeo lento que justo lo utilizaba cuando el personaje de Luis Miguel iba a hacer un comeback, o sea, iba a hacer una respuesta contundente. Entonces, en el personaje, Diego Boneta representando a Luis Miguel, cuando tenía que decir algo que iba a matar al que estaba en la conversación con él, tenía un parpadeo lento y lo soltaba el trancazo. Muy, muy característico de ese personaje. Bueno, Diego Boneta no se lo quita, papá. Ha adoptado ese parpadeo lento como su personalidad y desafortunadamente lo utiliza con Jorge Gil. Entonces tú estás viendo a Jorge Gil actuando con características de Luis Miguel, porque Diego Boneta además se parece a Luis Miguel. Entonces, yo creo que Diego Boneta tiene que trabajar mucho para quitarse ciertas características que a lo mejor no son de él y no son tampoco del personaje que está representando, en este caso Jorge Gil, y que a lo mejor sí eran de Luis Miguel. Esa es mi opinión muy humilde y otra vez como audiencia. Bueno, yo coincido plenamente.
De todos los personajes que yo vi ahí en la serie, me quedó chiquito Diego Boneta, porque yo leí el libro que escribió Jorge Gil, y ese tipo de libro que escribió no representa al personaje que estaba representándose en la pantalla. Sí hay que entender que la actuación es una cosa y el libreto es otra. Y si él tuvo que a lo mejor representar un papel que fue escrito que no tiene nada que ver con el original, no es una cuestión de actuación. ¿Me explico? A mí lo que me brinca de la actuación per se de Diego Boneta es que todavía tiene muchas características de Luis Miguel. Y justo cuando vimos esta entrevista, papá, que le hizo Risco a Diego Boneta, también con Luis Gerardo Méndez, le están preguntando sobre la serie de Paco Stanley, vuelve a traer a Luis Miguel y vuelve a traer a Luis Miguel. Yo creo que ya debería quitarse eso porque si no, no lo va a dejar trabajar. A mí Diego Boneta, por ejemplo, cuando está, creo que es, bueno, es el capítulo número 1 y él está bailando o dar su reportaje y no lo dejan hablar y pone un gesto de me están humillando, eso sí me toca, eso sí me gusta. O sea, Diego Boneta deja que desear para mí en la serie de Paco Stanley, pero sigue siendo una actuación buena, no excelente como los demás. Bueno, diferimos un poquito. Ese es el punto, por eso. Y luego, Suria Vega representando a Brenda Besares. Ay, papá, no sé qué decir. A mí Suria Vega me encanta como persona, pero nunca me ha enganchado como actriz. Fíjate, a mí me gusta mucho como actriz, mucho cómo trabaja. Pero sí tengo que decir que aquí el personaje no funcionó adecuadamente. Pero es la primera vez que yo veo en Suria Vega una actuación que no me gusta tanto. Entiendo. Y hablando un poquito de Brenda Besares como Brenda Besares, eh, manejan mucho el tema de que ella fue victimizada durante ese momento y obviamente papá es algo que no es nuevo, había una cuestión de humillación y de maltrato por género que ella padeció. Pero yo recuerdo en aquel momento, yo no me acuerdo haber visto a Brenda Besares nunca molesta sobre el tema, al contrario, la veía como que participaba en los comentarios, perdón, en los comentarios de Paco Stanley, en las risas, nunca la vi que se mostrara molesta o que levantara la mano y dijera, no me gusta que estén diciendo que el hijo de Paco, que mi hijo más pequeño es hijo de Paco Stanley. Ella seguía un poco el juego. Entiendo que eran otras épocas. Bueno, realmente yo no recuerdo eso que comentas, pero sí definitivamente en aquella época, es más, durante el mismo programa, se jugaba mucho con el aspecto atacar a la mujer desde el punto de vista físico. Eso pues era tomado, no era tan serio el problema como ahora, ¿verdad? Ahora se toma más en cuenta de que hay que tener cuidado con eso. Y te voy a decir por qué. Yo viendo precisamente el programa llegué a una conclusión hablando de este tema y ahorita lo andamos un poquito más, pero yo siento que en aquellos tiempos, papá, donde había tanto dominio masculino en todas las industrias y la mujer era sumisa y era minimizada, yo siento que en el momento en el que una personalidad como Paco Stanley resaltaba que sí hay y bien, que es una frase denigrante, yo lo digo como mujer, papá te está notando, te está realzando entre los hombres, te está haciendo sentir notada. Yo creo que eso es lo que la gente o las mujeres en aquellos tiempos decía, bueno, está siendo resaltada, papá, de una manera muy denigrante, pero en aquellos tiempos como que era la manera de la mujer de sentirse aceptada e incluida en la sociedad, y es bien triste. Creo, mijita, yo siempre he comentado que había muchas cosas por qué hacer resaltar a la mujer. Cuando tú oías hablar a una mujer, tú notabas la inteligencia y no necesariamente el aspecto físico de la mujer. Cuando solamente veías tú el aspecto físico, definitivamente la mujer es bella por naturaleza. Hacer notar el aspecto físico solamente y sobre todo en pantalla es un poco molesto, mijita, porque no estás mostrando las otras cualidades que tiene la mujer. No, claro, y eso lo sabemos ahora, pero en aquellos tiempos, papá, tú como hombre también podías a lo mejor realzar la belleza de una mujer y no resaltar su inteligencia, porque tampoco la mujer estaba tan
dispuesta a demostrarse como era, porque tenía miedo, porque había mucha opresión eh, al sexo femenino, entonces, o al género femenino. Entonces, no era tan fácil. Esa frase de sí hay y bien es horrible, es denigrante, de verdad. Yo entiendo que a lo mejor en aquel tiempo la gente lo celebraba, pero en estos tiempos ya no es aceptado. Bueno, esto nos da pie a hablar de Belinda, papá. Ay, papá, me hubiera encantado que su actuación fuera diferente. Creo que Paola Durante es una mujer ahora fuerte, que en su momento fue utilizada, pero siempre se ha sabido expresar ella, la original, con mucha determinación. Y siento que el personaje que Belinda representa es todo lo contrario. Además, siento pena porque como actriz, Belinda tuvo que sufrir mucho para ser parecida, por todos los prostéticos que usó, a Paola Durante, y siento que no era necesario. Bien, lo que son las cosas es que para mí Belinda nunca ha sido una muy buena actriz. Es una muchacha muy guapa, muy bonita, pero muy buena actriz no ha sido. Tiene las características artísticas de un personaje para una telenovela y demás. Aquí el personaje que le dan, siento que la ponen un poquito como si tuviera problemas mentales. La veo actuando de manera un poquito tonta. Uh-huh. Entonces no me gustó porque no era el personaje de Pau. Paola Durante, es correcto. Eh, Obviamente tenemos que hablar del Cha Ramírez. Sin ser actor, porque él dice, es que yo no soy actor, a mí me invitaron a hacer esto y me encantó, de hecho me ponía muy nervioso. Papá, qué barbaridad, qué actuación y qué representación de Benito Castro. Así es. Y Benito Castro es una persona que yo siempre he admirado mucho. Porque viene de una dinastía familiar extraordinaria. Era primo de los hermanos Castro, hijo del Bigotón Castro. O sea, viene de una familia muy reconocida, tanto en actuación como perdón, tanto en actuación como musicalmente, cantando como músico. Era un extraordinario. Benito Castro era extraordinario, yo siempre lo admiré mucho, y luego más cuando trabajaba como comediante. Y ahí lo empezó a utilizar en el programa. Paco lo utilizaba en ambas formas, como músico y un poco como comediante. Sí, es correcto. Y creo que lo hizo muy bien el actor. Creo que hizo un personaje muy bien, muy ad hoc. Sobre todo darle el crédito diciendo él que no es actor, pues yo creo que sí es y no lo he descubierto. Vamos a platicar de Jorge Zárate, que es la persona que interpreta al procurador. Papá, yo creo que de todos es la actuación más natural. De verdad, lo veo con una naturalidad. Yo creo que en algún momento de la serie yo olvidé que no era el original. No se parecía físicamente, pero era el más natural de todos. También estoy de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo contigo. Sí, fue un personaje muy bien realizado, muy bien estudiado. Estuvo excelente, muy bien. Papá, bueno, y pasando ya al tema como a la controversia de lo que trató esta serie. Esta serie ha sido o ha generado mucha controversia porque, bueno, primero, esta historia se cuenta desde la perspectiva de los 6 personajes claves, que son justo los 6 actores de los que acabamos de platicar, y te platica por capítulo cómo fue vivido de alguna manera el atentado, otra vez desde esa perspectiva, de cada uno de estas 6 personas, que eran las personas más cercanas, de alguna manera, el tema de este atentado contra Paco Stanley. Y ha generado mucha controversia porque ha demostrado como aspectos muy negativos de la vida de Paco Stanley y de Mario Besares. Dicen que es muy feo hablar de una persona que ya murió, las cosas negativas. Pero en el caso de lo que estamos hablando es muy importante porque se está tratando de ver cuál es la realidad. En primer lugar, yo quiero hacer un comentario respecto a la forma de la producción, de la dirección, que me gustó mucho. Es cómo la manejó por capítulos cada personaje. Eso me pareció un excelente trabajo de organización para la producción. Eso, le digo yo, muy buen trabajo. Ahora, desde el punto de vista de hablar las cosas negativas, no había oportunidad de poderlo ocultar.
Era muy desordenada la vida de Paco Stanley, hay que decirlo. Y Mario Besares yo no lo conocí en persona, pero siento que la imagen que dan en el programa le da cierto sentido a lo que yo me imaginaba. Tratan de dar la imagen de un personaje que tenía envidia, que tenía celos, que estaba molesto con Paco Stanley, por lo de su esposa, por lo que sea. En fin, yo sí creo que ese era el personaje de Mario Besares. Papá, pues era un bullying constante al que estaba sometido Mario Besares. Correcto. Entonces es natural que si tengas esta, no sé si envidia y celos entran en esto, era un bullying constante, entonces es natural que a lo mejor tuviera cierto coraje contra la personalidad, pero es un poco el síndrome de Estocolmo, porque también estaba muy agradecido porque la gran oportunidad de Mario Besares, donde Mario Besares se convirtió en quien es, fue gracias a Paco Stanley. Hay una cosa que tenemos los seres humanos. Muchas veces nos perdemos un poco cuando empezamos a crecer. No nos damos cuenta muchas veces quién nos ayudó, quién nos puso el peldaño para subir. De repente nos olvidamos y creemos que el éxito lo debemos a nosotros mismos. Eso es una cosa muy natural psicológicamente en muchas personas. Entonces yo creo que Mario Rodríguez Besares tiene esa característica de que él sentía que él era grande por él mismo, no tanto por la oportunidad se la dio Paco, pero él sentía que él era grande y era por él. Papá, yo difiero un poco. Yo creo que Mario Besares sí tiene esta como sombra de que él fue quien fue porque estaba Paco y que él sin Paco a lo mejor no es realmente la gran persona. Pero mira, aquí hay algo que yo quiero abordar. Cuando surge esta serie, ni siquiera había salido al aire, papá, o creo que tenía una semana. Y Brenda y Mario Besares, los originales, empezaron a dar entrevistas diciendo que van a demandar a la plataforma, que van a demandar a los productores, que van a... Total, porque los están representando de una manera que no es, porque están revictimizándolos. Y bueno, dicen de cosas, papá, que la verdad es que yo no sé qué pensar. Lo que yo sí creo es que personas inteligentes sacan partido del momento y a ellos se les patinó. Yo creo que tanto Brenda como Mario Besares pudieron haber sacado mucho partido de esta situación, como lo hizo Paula Durante. Paula Durante en automático creó un podcast, empezó a hablar del tema y empezó a dar su opinión sobre la serie con una actitud muy positiva, aun cuando está en desacuerdo de cosas como la manera en la que fue representada, como ojalá hubiera dicho yo eso de verdad en la vida real, me encanta cómo lo hizo Belinda, yo no era así, yo era la más sumisa, yo era la más reprimida, pero ella da su opinión. ¿Y qué está haciendo? Monetizando la situación. Yo pienso que Brenda pudo haber sacado mucho partido, papá, de comparar lo que ella era antes o cómo fue tratada en ese tiempo y ahora y crear una fundación o crear un grupo o hacer un podcast. Están en el momento caliente otra vez para poder resurgir y ninguno de los dos agarró la onda, papá. Otra vez que las demandas, o sea, nadie quiere trabajar con gente tan problemática. Yo creo que era el momento de ellos para, insisto, resurgir y sacarle partido a esta situación. Tal vez tengas toda la razón, mijita. Lo que sucede es que es una reacción muy natural, porque yo desde mi punto de vista y desde la historia que tenía antes de ver la serie, yo siempre pensé que Mario algo tuvo que ver. Y siento que Brenda fue abusada psicológicamente muchísimos años, muchísimo tiempo. Y todavía después cuando sucede el crimen, todavía fue bastante lastimada. Entonces yo siento que queda un rencor de tanto sufrimiento que tuvieron que padecer. Es mi punto de vista. Entonces yo sí creo que el rencor cuando has sido lastimado tanto tiempo te hace reaccionar de repente de una manera que no esperas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre Brenda y sobre Mario, el que haya tenido algo que ver o no. Yo no puedo opinar de eso porque pues no me consta,
Pero si me preguntas, bueno, ¿tú qué piensas? Mi opinión es, yo creo que él sabía. Y más, papá, porque ahora que están poniendo la serie, pues en TikTok, en YouTube, puedes ver cómo se vivió el último día de Paco Stanley en su programa. Y Mario Besares, papá, en el programa, en la última transmisión de ese programa, una tras otra creo que era, Mario está caminando por el foro sin muletas, papá, todo el tiempo. Y cuando Paco Stanley está despidiendo el programa, Mario Besares está atrás despidiéndose de las edecanes sin muletas caminando normal. Sí, cojeaba porque traía la férula, pero yo no sé cómo nadie resalta esa parte. ¿Cómo es posible que en el programa y en el foro anduviera como si nada, pero cuando supuestamente en el restaurante tuvo que ir al sanitario o al baño, tuvo que llevar muletas? Eso es como, ay, no sé, no me hace sentido. Pero mira, papá, al final del día y la realidad es que esta situación se contextualiza, o más bien contextualiza un cambio de transición político en el país. Y creo que ese es un gran problema. Quien realmente ganó esas elecciones fue el PRD. Y Cárdenas estaba detrás de Samuel del Villar tratando de manejar los hilos para que esto se resolviera de cierta manera, para que no fuera a perder. Pero como sí perdieron y ganó Fox al final del día, pues entonces ya dejó de tener importancia el tema para el gobierno. Eso es lo que yo entendí. Bueno, no, una pequeña corrección, hijita, es que aquí se involucra un poquito lo que era la Ciudad de México en aquel entonces, el Departamento del Distrito Federal, que estaba Cárdenas como jefe del Departamento del Distrito Federal. Era casi el gobernador de la Ciudad de México. En la Ciudad de México cambiaron ahora, hace 2 sexenios cambiaron de que ahora se le conoce como la Ciudad de México, pero el Distrito Federal estaba gobernado por el jefe de gobierno, Correcto. que era Cárdenas del PRD. También estaba corriendo Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia, pero ahí ya no tenía posibilidades Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas había ganado cuando Carlos Salinas de Gortari. En 1988 Cárdenas había ganado. Pero bueno, no quiero meterme en la política, meterme en ese punto de ese cambio, realmente esa no tenía nada que ver. Lo del PRD le estaban exigiendo al gobierno de la ciudad, al PRD, no al gobierno del país, le estaban pidiendo justicia y descubrir lo del crimen. O sea, le estaban pidiendo a Cuauhtémoc Cárdenas. No tenía nada que ver con las elecciones presidenciales. Bueno, pero como bien dices, eso es un tema político. Exacto. Y también es un tema que a lo mejor no nos queremos meter así porque no tenemos toda la información. Así. Regresando al tema de la serie, papá, ¿tienes algo más que agregar sobre la serie? Porque realmente creo que yo la recomiendo al 100% y también recomiendo que la gente vaya y vea la entrevista que le hizo Javier Risco a todos los actores que la hizo fueron 3 entrevistas y fueron como por 2 invitados, o sea, cada entrevista son 2 invitados y es una entrevista muy buena y sobre todo recomiendo que la vean porque van a conocer más de Roberto Duarte, que es la verdad, para mí fue como el descubrimiento del sexenio. Totalmente de acuerdo contigo. A mí, en lo personal, la serie me pareció estupenda, ya te lo dije, pero lo que me pareció súper interesante es los 2 últimos capítulos. El capítulo quinto, que es que maneja lo de Paola, en donde aparece la famosa güera, que nunca apareció en aquellos momentos, pero que era la famosa colombiana, que eso nunca se habló en aquellos momentos. Y aquí lo manejan en el capítulo quinto y me parece, tiene mucho sentido lo que manejan. Oye, ¿y a ti qué te pareció el manejo de la serie, mijita? Papá, a mí me encantó, por eso te la recomendé y por eso quise que habláramos de este tema hoy, porque, insisto, a medida que la estaba viendo, pues obviamente había como muchas cosas en mi cabeza y no solo eso, que después las veo en TikTok o en otros lados, en otras plataformas que son comentadas y sí pensé que era un tema muy bueno para poder platicar, sobre todo porque vivimos la época. ¿Tú te acuerdas dónde estabas cuando pasó esto? Sí. Y recuerdo más que nada, mijita, que se volvió un tema mediático, fundamentalmente. Era una cosa muy seria, un problema muy serio de un crimen. Sin embargo, se volvió una cosa mediática en donde se quisieron involucrar acusaciones entre las 2 cadenas televisoras más fuertes de México.
Claro, porque le tenían coraje a Paco Stanley porque había dejado Televisa, obviamente ese es otro rumor. ¿Tú sabes el motivo por el cual dejó Televisa? Bueno, tuvo un problema con el señor Azcárraga. ¿Sabes cuál fue ese problema? No sé. Bueno, pues nosotros estuvimos investigando y hay un rumor o una historia que cuenta que en alguna ocasión Paco Stanley llegó con una amiga y se la presentó al Tigre Azcárraga como su pareja, y el Tigre Azcárraga pues la saludó con mucha educación. Él era un hombre muy educado, con muy buenos manners, como se dice, muy buenos modales, y después cuando se enteró que no era la esposa le dio mucho coraje y decidió correrla, porque le dijo, amigo, usted no me va a estar usando de esa manera. Y yo sí creo, otra vez, creemos lo que queremos creer, pero yo creo en esa historia 60% y sí la veo sucediendo. Te sugieren algo similar cuando va en la serie Paco Stanley caminando entrando al edificio 2 de Televisa y se lo topa y le hace una broma sobre el mechón blanco y al señor no le parece. Entonces, otra vez, insisto, creemos lo que queremos creer. Esto no es, nadie nos puede decir qué fue lo que realmente pasó si no estuvieron ahí, ¿no? Pero esa es la historia que se hizo por la cual, bueno, Paco Stanley deja Televisa, se va a TV Azteca y, oh sorpresa, es un trancazo sus programas y sube el rating de la otra televisora, entonces empieza a haber esta discrepancia o este problema ya existente entre comillas, porque yo siempre supe que tanto Emilio Azcárraga, Jan, con el señor Salinas Pliego se iban a jugar golf juntos y demás. Entonces, no sé qué tanto sea verdad eso o no, pero bueno, esta guerra, la competencia tiene que existir, es saludable. Y siento que ese es el motivo por el cual existía esta situación mediática. Pero papá, hablando del tema mediático en esta situación, en este problema que se dio, algo que sí sucedió, porque está grabado, fue televisado, fue esta entrevista tan agresiva que Sabludovsky le hizo a Mario Besares saliendo de, no sé si el hospital o de donde que acababa de pasar el atentado, y el señor Sabludovsky casi contra pared pone a Mario, y Mario contestando preguntas que yo creo que en ese momento no debió contestar, pero como tenía el foco y la atención, pues aprovechó él también. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, yo sentí, como siempre, Jacobo Zabludowski era muy agresivo, ¿verdad?, en sus preguntas. Yo sí sentí un poquito presionado. Las respuestas que dio Mario Besares era un poquito presionado por la situación. Creo que no era el momento oportuno para ese tipo de entrevistas y él debió de decir, permítame, lo platicamos otro día, ahorita no me siento bien, ¿verdad? Todavía estoy en shock o cosas Exacto. así. Aparte que, pues Mario Besares se le debía a TV Azteca, entonces yo creo que esa exclusiva se la debió haber dado a Javier Alatorre, si nos vamos a enfocar en ese tema, ¿no? Yo creo que aquí Jacobo Zabludovsky fue imprudente y fue irrespetuoso con la situación, pero pues fue muy buen periodista porque agarró el momento y agarró lo más fresco que tenían. Papá, ya tenemos que cerrar el tema porque si no se nos hace muy largo y luego aburrimos a la gente, pero tenemos que pedirles que vayan y vean la serie para que nos pongan sus comentarios sobre lo que vieron y qué les pareció nuestra opinión. Estoy de acuerdo, tienen que poner los comentarios, lo que a ustedes les parece, y también sugiéranos qué tema les gustaría que tratáramos. Pero la pregunta más importante con la que voy a cerrar este capítulo o este episodio de nuestro podcast es crucial. ¿Alguna vez comiste en el charco de las ranas? No. Yo sí, era una delicia. Entonces, bueno, con eso me quedo. Papá, muchas gracias. Gracias por haber visto la serie para poderle platicar. Ok, claro que sí, mijita, claro que sí. Pues los esperamos en el próximo episodio de Mi Papá y Yo Podcast. Quédense pendientes y escríbanos comentarios, porque si no ya no vamos a hacer el podcast. Poner el dedito para arriba, por favor, suscribirse y ya saben, pongan de qué tema les gustaría que platicáramos. Gracias. Gracias.